Queridos hermanos y amigos, es un placer volver a estar con ustedes en este maravilloso programa Palabras de Vida. Hoy tenemos un tema maravilloso donde considero que deben prestarle la más alta atención, ya que es un mensaje de vida o de muerte. Una de las dos cosas. Entonces, siendo así, ya me he preparado para gloria de Dios, ¿no? Y ahora lo voy a compartir con ustedes. Pero como siempre, antes, ¿no? Tenemos una palabra de oración antes del desarrollo de la palabra de Dios. Vamos a estar de rodillas en la manera como usted pueda, allá en su casa, en donde usted esté. Vamos a arrodillarnos. Yo aquí me voy a arrodillar para dar la bendición de Dios. Querido Padre, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra, de estar en este lugar para compartir lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has revelado, para compartirlo con los hermanos. Que tu Santo Espíritu sea el que medie entre nosotros. Que la paz de tu Santo Espíritu también nos guíe por el deber, por el camino correcto. Y que hagamos las cosas siempre para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias. En esta ocasión vamos a hacer un estudio de lo que nos compete en este tiempo, de lo que nos compete realmente y que muchos han olvidado. Y yo creo que es tiempo de desempolvar un poco los textos de Joel 2. ¿Qué pasa con Joel 2? Que era en la década de los 70, en la década de los 80, eran textos, y más atrás también, que se usaban mucho. Los adventistas del séptimo día lo usaban mucho para dar el mensaje real, el mensaje que hay que dar en este tiempo. Entonces, lo tomábamos como que el Santo Espíritu de Dios pronto ya se va a derramar. Pero que hay que dar una voz de alarma, hay que hacer una reforma. Y por eso fue que vino en aquellos tiempos la reforma. Y en algunos casos la iglesia, algunos se fueron, otros se quedaron y otros se quedaron ahí tambaleantes. Y otros también se reanimaron y formaron parte de lo que es el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje pro salud, en los cuales un servidor también entró para estar acorde con lo que Dios nos dice, tanto la predicación de la palabra como también el mensaje pro salud, que son puntos, son organismos fuertes en lo que Dios quiere que nosotros los seres humanos hagamos. Joel capítulo 2 y el versículo 2, ahí se apoya totalmente lo que es nuestra parte fuerte. Joel capítulo 2 y el versículo 2, fíjense qué nos dice. Joel 2 nos dice, día de tinieblas y de oscuridad. Si vamos mejor, póngame por favor el versículo 1. El versículo 1 de Joel 2. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión. ¿Ven? Ese es un texto que los adventistas se saben de memoria o se deben saber de memoria. Tocad trompeta en Sión es la fuerte predicación del mensaje. ¿Ok? La fuerte predicación del mensaje, el grueso del mensaje adventista es donde debemos desempolvarlo, darle fuerza hoy, porque ustedes verán en unos minutos lo que dice también doña Elena de White, nuestra hermana White, nos dice acerca también de este versículo. Y ella dice, el profeta dice, y dad alarma en mi santo monte. Y dice,
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y el versículo 2 dice algo bien especial también. Joel 2, fíjense que nos dice: día de tinieblas, no solamente tinieblas literales de oscuridad, también hay días de tinieblas espirituales. Y ojalá que eso nunca llegue en ti, querido amigo o hermano que me escucha. Día de oscuridad, día de nube y día de sombra, como sobre los montes se extienden al alba. Y así sigue diciendo el texto hasta lo último, mis queridos. Ahora bien, cuando el profeta hace este señalamiento, lo hace cerca de unos 800 años antes de Cristo. Esto sí se cumple, sí se cumplió, pero hay una cosa, y es que esto también se va a cumplir en nuestros días. Pero la triste, como se siente en mi corazón de tristeza, es que algunos dirigentes no están tocando esa trompeta, no están dando esa alarma. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que dar la alarma? No es solamente el pastor, no. Hay otros líderes también que deben dar la alarma. Y esos líderes son aquellos líderes consagrados al Señor. Esos líderes que enseñan al pueblo a cómo debe conducirse, a cómo debe hacerlo. Fíjense más. Joel 2:15. Y también vamos a leer el 16 para que ustedes vean cómo sigue diciendo y cómo nos lleva también a este tiempo. Fíjense cómo nos dice el verso 15. Todavía nos dice: tocad trompeta en Sión. Sión es la iglesia, ustedes lo saben. Sión es la iglesia. Y la trompeta es el anuncio de que estamos en los tiempos finales. Y de lo que debemos también proclamar. Dice: proclamad ayuno. Oh, mis queridos, esa palabra ayuno hoy es algo obsoleto. Sin embargo, en Cristo estaba vigente y hoy también debe estar vigente, porque el ayuno es parte de la consagración que el individuo hace con Dios. Porque es la manera como la persona vacío entonces se llena de Dios. Su pensamiento es más lúcido. Su pensamiento es más claro, más profundo todo. Y sigue diciendo el verso: convocad asamblea. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando era un jovencito en la iglesia, todos los últimos miércoles de cada mes eran para ayuno en todas las iglesias, porque creíamos que ya Cristo viene y hay que hacer todo lo posible por estar consagrados. Convocad. Las iglesias se llenaban. Hoy, queridos amigos y hermanos, esto es una necesidad hoy. Que hagamos eso, que toquemos la trompeta, que anunciemos el verdadero mensaje, que digamos la verdad a los hermanos, lo que nos rodea, que miremos el ambiente político y el ambiente religioso cómo está, que veamos la geografía cómo está. Todas las situaciones que nos rodean nos dicen que los cristianos deben tocar trompeta, que deben convocar a ayuno y convocar la iglesia para hacer actividades netamente religiosas, de la misma manera como lo mandó Jesús a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo.
Y a la iglesia hoy lo que le hace falta es el poder del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice el 16, versículo 16. Ahora dice, reunid al pueblo, santificad la reunión. Dice, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, todos, se nos anuncia a todos, nuestros hijos, nuestras familias. Ese es el principal punto al cual Dios inspiró al profeta Joel para que escriba esto tanto tiempo atrás. Y hoy tiene una vigencia extraordinaria. Una vigencia extraordinaria. Cuando estudiaba en la universidad allá en Michigan, en Andrews, estábamos dando precisamente, estamos dando el libro de Apocalipsis con un extraordinario profesor. Y él nos manda a que busquemos algo que tenga que ver con Apocalipsis. En el centro White, que está ahí en Andrews, en Michigan, en la Universidad de Andrews. Y allí estuvimos. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con una persona, no le voy a hacer toda la historia, le voy a decir solamente que sí me trajo algo excepcional. Y me trajo algo que está en el libro, en la Review and Herald. Y dice así, comienza diciendo así: hemos de presentar al mundo el mensaje del tercer ángel. Yo me preocupé y dije, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? Entonces me puse sí a estudiar porque quiero, claro, hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y sí, fui a Apocalipsis 14 porque ese es el mensaje del tercer ángel. Y vamos a ver allí lo que nos dice el Señor al profeta de Patmos, a Juan. En el libro Apocalipsis, capítulo 14, allí nos dice algo extremadamente bonito. Capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1. El versículo 1, empecé desde el versículo 1 para tener el contexto de lo que estoy leyendo, pero vamos a ir exactamente al mensaje de Apocalipsis 14, que decía el papel, ¿no? Allí nos decía que miré y aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión, en pie, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Yo le dije, yo quiero estar ahí, en ese grupo. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer ese grupo? Y de inmediato, pues, salté al mensaje que tiene que ver con el primer ángel. Y fíjense que dice en el versículo 6, Apocalipsis 14, 6. Miren ahora lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, que concuerda con la cita que leí de la Review and Herald, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde ahí dije que iba a ser un misionero en la iglesia y que iba a andar por todos los lugares posibles de mi vida para la predicación de ese mensaje. Y sigue diciendo ahora el versículo 7. Y ahí es donde vamos a llegar y anclar bien las cosas. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte bien bonita, donde nos dice, y adorad
a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, ese versículo me está diciendo claramente a quién es que yo debo mi adoración. Y tenemos que tener cuidado. Es muy claro el verso. Adorad al que hizo el cielo, o sea, al creador. Satanás Luzbel tuvo un problema. Luzbel, se lo he dicho en otras ocasiones, Dios lo acabó en belleza. Lo acabó en sabiduría, lo acabó en todo. Era el ángel creado por Dios para todo lo bueno. Todo lo bueno. Entonces, cuando una persona está en un lugar, siempre quiere escalar, algunos, ¿no? Siempre quiere escalar un peldaño más, un peldaño más. Y si tiene que pasar por encima del presidente, lo pasa. Lo pasa. Y a Dios le desagrada el orgullo y le desagrada que la persona adore otra cosa que no sea a su creador. Y en este caso, Satanás, Luzbel, es un ser creado. Es un ser creado. No puede ser adorado. Aunque él buscaba adoración, que le rinden pleitesía, que lo alaben, que le digan. En día pasado me encontré con un señor y yo me reí, yo bajé la cabeza, ¿no? Pero me dijo acerca de un señor que estaba predicando ahí, estaba en una iglesia, y él me dijo, mira, ese hombre que está ahí, yo hago todo lo que él dice. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre es un ángel. Yo lo tengo como un ángel que Dios lo trajo del cielo para acá. Yo bajé la cabeza, no le dije nada, pero después sí hablé con la persona y le dije, a los hombres no se adora. Se adora a Dios. ¿Ok? Se adora a Dios. Se quedó con la cabeza un poquito baja, pero entendió el mensaje. La única persona, el único a quien se le debe adoración, a quien se le debe todo tipo de pleitesía, de honradez, de todos los calificativos preponderantes que nosotros podamos tener, se lo debemos justamente al Creador, no a ninguna criatura creada. Y cualquier otro que quiera hacerse así, adorado o adorable, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con las adoraciones y con las alabanzas, con los elogios que usted le hace a otra persona. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Saben? El deseado de todas las gentes dice que Cristo nunca aduló a nadie. Y si Cristo nunca aduló a nadie, ¿sabe lo que es la palabra adular? No sé, ojalá usted lo entienda. Es una persona estar siempre alabando al otro, mencionando al otro para bien, haciéndole todos los bienes posibles, aunque no se lo merezca, buscándole siempre la vuelta positiva. Hubo uno una vez que dijo, un señor que dijo, ¿qué hora es? Y dice uno de sus súbditos, la hora que usted quiera, señor. ¡Oh! Cuando oí eso dije, wow, qué adulación. Eso es adular a una persona. Querer todo y aceptar todo lo que esa persona quiere como bien. Y no es cierto. Entonces, a quien debemos adorar es al Creador, nada más que al Creador. Se lo estoy repitiendo una y otra vez, porque vamos a ver más adelante. Si ustedes ven, ¿no? En los tiempos también de Babilonia, Nabucodonosor tenía ese mismo problema, y era la adoración. Vamos a seguir adelante ahora al mensaje del tercer ángel.
el mensaje del segundo ángel lo que hace es que anuncia la caída de Babilonia. Pero vamos a ver por qué cae Babilonia. ¿Por qué cae Babilonia? Vamos a ver ahora en el capítulo, en el versículo, vamos aquí, en el versículo 9, justamente ahí, en el versículo 9. A ver qué nos dice allí, para que vean por dónde viene Dios con estos tres mensajes para los últimos días dado a Juan en la isla de Patmos, desenrollando así el libro de Daniel. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Y vamos a leer otros textos más también, pero el versículo 9 es donde yo quisiera que ustedes hagan énfasis aquí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Me imagino la voz de ese ángel. Si alguno adora. O sea, aquí viene la palabra adoración. ¿A quién tú estás adorando? Y podemos hacer énfasis en esto acá hoy. ¿A quién estás adorando? ¿Quién es tu máximo líder acá? ¿A quién tú tienes como tu máximo líder? ¿A quién tú tienes? Adorad. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, dice lo que dice también lo que está en Apocalipsis, en el segundo ángel, perdón. Pero en este dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, o sea, acepta sus mensajes, sus cosas, todo lo que pueda tener a quien le está dando a usted, todo lo que pueda tener se lo da a usted y usted lo recibe, porque ya sea que usted no estudia o ya sea cualquier otra cosa, ¿no? Dice el versículo 10, él también beberá. El castigo del segundo ángel viene aquí también en el tercero y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero y de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué nos dice más? Miren, cuando nosotros tratamos de buscar la forma de adorar, otra cosa es lo único que podemos decir. Fíjense. Cada vez que usted le rinde pleitesía sin considerar a Dios a alguien, está adorando a alguien que no es a Dios. En otras palabras, aquí no hay término medio. Aquí o adora a Dios o adora al adversario de Dios, que es Satanás. Únicamente. Toda honra y toda gloria debe darse siempre a Dios. Ahora, antes de seguir con esa cita, yo quisiera que estudiemos también un poquito aquí en el libro de Daniel 2. Fíjense, en Daniel 2, el Daniel 2 y el versículo 32, allí hay una ilustración. Es algo que el profeta Daniel ve, al verlo, al sentirlo, la inspiración lo lleva a escribir esto. Daniel 2:32, fíjense que dice, la cabeza de esta imagen, ¿ok? Era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, y siguen por ahí los otros versos. Pero la cabeza de esta imagen, ¿qué fue lo que mandó a hacer a Nabucodonosor? Justamente manda a hacer una imagen
acabada en oro, cosa que no fue lo que le reveló o lo que le dijo Daniel. Pero él sí quiere hacer una imagen completa de oro, porque una cosa que él no quiere es morirse. Él quiere ser un rey para siempre. Y no solo eso, sino que quiere ser un rey adorable. ¿Por qué se llevó esto hasta el rey Nabucodonosor? Y ahí viene lo que les decía hace un ratito. La adulación que le hicieron sus súbditos. La adulación lo que hizo fue que llevó al hombre a ponerse por encima de lo que él era. Y cuando usted es un poquito más, cuando usted se sube, porque esa es la palabra, subirse. Cuando usted se sube, cuando usted se eleva más de donde debe estar, o se cae, se rompe o pasa algo. Y la adulación casi siempre lleva al hombre a querer hacerse grande. Y querer hacerse por encima, hasta por encima de Dios o igual a Dios. Y eso fue el mismo caso que le pasó también a Luzbel allá en el cielo. Que quiso hacerse así, más alto que Dios, o en el mismo lugar que Dios. Por lo tanto, es un gravísimo error que una persona le esté rindiendo pleitesía y grandezas a un hombre. ¿Okay? Lo que da a entender claramente que lo que está escrito, está escrito. El problema de este mundo ahora es la adoración entre Cristo y Satanás. Y lo que va a dividir todo y que va a poner fin al pecado y al mundo es la adoración. Y usted puede estar adorando. Usted puede adorar al uno. Si en este caso usted adora a Dios, usted va a tener la recompensa de participar en la eternidad y de comer del árbol de la vida. ¿Ok? Ahora, si por alguna razón usted es de las personas que adora a otro que no es el creador del cielo y de la tierra, entonces tendrá problema en participar con Satanás y sus ángeles en la destrucción total. Total la destrucción. ¿Por qué? Porque si este texto de Apocalipsis 14, 9 nos lleva a la creación, da a entender claramente que debemos adorar al que creó. Y en este caso, vamos a ver que realmente la adoración de la creación, de los 7 días de la creación, pertenecen al Dios del cielo. Sin lugar a dudas, al Dios del cielo. Incluyendo el séptimo día. ¿De acuerdo? Incluyendo el séptimo día. Alguien tal vez quiere eliminar los mandamientos y poner otro para que sean 10, pero solamente se elimina el séptimo día o el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque la misma cosa que dice el cuarto mandamiento, que también lo dice aquí en Apocalipsis 14:9, también es lo mismo que está en Génesis y que está también en Éxodo 20:8 al 11. Identificándose así Dios claramente como el creador. Ahora, vamos al otro punto. El de adorar. Otra cosa, el de adorar a la bestia y a su imagen, entonces va a tener problemas. Ya Dios declaró que Él es el creador y también declaró que en el día séptimo es la adoración todos juntos.
Cristo nunca cambió el sábado por otro día, por ningún otro día. Y quien cambia eso es el hombre. Entonces, el que adora en un día que no es el séptimo día, entonces está adorando la bestia y su imagen. Claramente. Porque si no es uno, es el otro. Ahora bien, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el caso de todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo esta parte del domingo con la bestia y con su marca y su imagen? ¿Qué es lo que se ve hoy? Por eso les invito para que hagan un análisis del ámbito tanto político como el ámbito religioso y la geografía mundial también. Y eso es un punto muy importante, porque ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? Sencillamente, les voy a decir algo. En el único lugar que a Luzbel se le aceptó, o ya a Satanás se le aceptó, o se le obedeció, se desobedece a Dios para obedecerlo a él, fue en el planeta Tierra. ¿Ok? Donde estaban Adán y Eva, nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres ya estaban advertidos de esa situación. Sin embargo, decidieron obedecer al enemigo, al engañador, al que ellos sabían que sí podía ser el enemigo. Pero el conversatorio que tuvo allí con la serpiente, con Satanás, fue tan agradable y tan lleno de orgullo y tan lleno de exaltación propia que no vieron el peligro. Y al final de todo, lo que dijo Eva fue cuando Dios le preguntó, fue, la serpiente me engañó, el diablo me engañó. Dios siempre tiene misericordia. Dios es misericordioso. Y por ser misericordioso es que perdonó el pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que hace en casi todos los ambientes en todos los ambientes que nos quiere hacer caer es el engaño. Y nos promete cosas y nos promete bienes. Nos promete bienes. Yo vivo o vivía en una zona cerca de Haití, donde Satanás hace una manifestación tremenda, donde él hace rico a algunos y a otros los hace pobres, paupérrimos, siendo así Haití el país más pobre de toda esta geografía y tal vez del planeta. Entonces, allí se ejerce el poder satánico de una manera extraordinaria. Y por eso es que muchas veces vienen las grandes calamidades, las grandes situaciones que ustedes saben que han pasado allá. Y todo es por una adoración. Al enemigo, cuando se le adora, se rechaza a Dios. ¿Okay? Sigue diciendo la cita que encontré en aquel libro. Saben que tengo muchas cosas aquí que decirle, pero fíjense que dice aquí, queridos hermanos y amigos, dice, hemos de presentar el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, que ya lo leímos, y dice, amonestando a los hombres en contra del culto a la bestia. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que yo no leo Apocalipsis, porque es que Apocalipsis, tantas bestias y tantas cosas. Y hay algunos que me han dicho que no hable tanto de bestia y que hable más del cordero. Claro,
es que el Cordero es que me manda a denunciar a la bestia. Porque ya yo conozco al Cordero. Y tengo que ir y tengo que hacer mención de la bestia porque la bestia está funcionando. Y está funcionando en mis ojos. Por eso es que la denuncio. Pero ya el Cordero lo conozco. ¿Por qué? Porque cada mañana, mañana tras mañana, tengo comunión con el Cordero. Mañana tras mañana, hago mi devoción con Él a través del estudio de su palabra. Y una serie de cosas. Y durante el día debe ser, no solamente durante el día, sino durante todos los días y de toda mi vida debe ser un proceso de santificación, la vida de aquel que va en busca del Cordero y que va al lado del Cordero. Es una persona que se parece en sus acciones a Cristo. No en el púlpito solamente, no en la calle o en el trabajo, no. En todos los lugares. Porque ¿qué haces con estar en el púlpito? Hablando de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, donde allí dice que está la paciencia de los santos, entonces arremete contra esa persona hablándole feo y la persona entonces se va de la iglesia. Como pasó en estos días en una iglesia que estaba. Tan feo le habló el anciano que la persona se fue. Se fue y me dijo, pastor, me fui porque esa persona no parece cristiano. Entonces, la vida de santificación debe estar acompañada de la relación que tú tengas en la mañana con Cristo. Y ahí es donde debe ir. ¿Okay? Y no solamente eso, hay gente que dice de bestia y de bestia. En las iglesias también hay bestias. Así que téngase mucho cuidado. Y mire a ver, porque el lobo y el cabrito están ahí juntos. El trigo y la cizaña están ahí juntos. No lo arranque, pero trate usted de ser trigo. Trate usted de ser grano fino, grano puro. Manteniendo una relación estrecha con Cristo, haciendo lo que Cristo hacía. Haciendo lo que Cristo hacía. Cristo se levantaba por la mañana, ahí buscaba, se levantaba, no, se paraba, ahí buscaba a Dios, ahí estaba con Dios, ahí hacía todo con Dios y entonces bajaba a hacer la obra que Dios le había dicho que haga. Y ahí es donde todos debemos llegar. Y en cuanto a esto de una imagen, miren, queridos, siempre ha habido representaciones. ¿Ok? Representaciones. Por un ejemplo, cuando Nabucodonosor manda hacer la estatua, esa estatua representaba a Nabucodonosor. Y todas las gentes tenían que venir a adorar la estatua. Pero ¿a quién era que estaban adorando? Al que la mandó a hacer. Al que la mandó a hacer. ¿Y por quién estaba impulsado el que la mandó a hacer? Estaba impulsado por el enemigo de Dios, que en este caso, rígidamente, es Satanás. Él impulsa, él induce a las personas a hacer tales cosas, a que se enorgullezcan y a que sean y que se eleven. Entonces cada uno puede mencionarse como una imagen. Ahí está. Era la cabeza de Babilonia, la cabeza en Babilonia, era Babilonia, perdón, esa cabeza de oro. ¿Ven? Esa cabeza de oro. El oro es uno de los metales más valiosos que hay. Y por eso estaba representada por orgullo, el orgullo babilónico. ¿Recuerdan la expresión de este rey cuando decía, no fue esta la Babilonia que yo hice, que yo creé? Y entonces vinieron los problemas más adelante. Después de Babilonia, entonces vinieron
los medos y los persas, que eran menor que Babilonia, pero por el engrandecimiento, porque es lo que le quiero presentar. Cuando usted se enorgullece, cuando usted se cree que es, finalmente cae, o se muere, o deja de existir su engreimiento, su reino, cae inmediatamente. Y eso fue lo que sucedió con los medos y los persas, que eran menor que los babilonios, y no solamente menor que los babilonios. Tuvieron que hacer una alianza para derribar a este hombre, a Babilonia. Tuvieron que hacer una alianza, que es justamente lo que puede pasar hoy. Y así como estaba Babilonia representado por un león, también tenía otra esfinge los medos y los persas. Estaban representados por un oso. Y después los grecos por un tigre. Y ese tigre tenía alas de águila también, nos dice. ¿Ven? Pero hay una parte que yo quisiera leer con ustedes en Daniel 7:7. Daniel 7:7. Y para nosotros seguir el estudio de esta mañana, las palabras de vida de esta hora, ahí quisiéramos que leamos a Daniel 7:7 para que veamos lo grande después. Miren, este es histórico, ¿ok? Y yo recuerdo que en los días que estudiaba en mi país, pues ahí yo tenía la oportunidad de estudiar lo que es todo lo que es la geografía a nivel mundial, especialmente la de Egipto. Y desde ahí empezamos nosotros a hacer historia. Y todo el que quiera comprender de una manera exacta las cosas, las profecías bíblicas, tiene que estudiar historia, tiene que saber historia. Y aquí nos dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, sigue diciendo el 8. Esa bestia dice que era espantosa y terrible. Una bestia espantosa y terrible. En gran manera fuerte. La cual tenía unos dientes grandes. Fíjense, que es un animal que nosotros no vemos, no lo vemos normalmente. Pero el espanto era tan grande como Juan que así la describe. Y sigue diciendo el verso, dice, dice que tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Y las obras hollaba con sus pies y era, como sigue diciendo el verso 8, entonces, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, con 10 cuernos. ¿Y saben qué dice más? Sigue diciendo más, miren qué día. Dice que tenía 10 cuernos. Y el siguiente verso dice algo más. Mientras yo contemplaba, oigan bien, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿De entre quién? De entre los 10. Y si nosotros estudiamos historia muy bien, vamos a ver claramente que el profeta no se ha equivocado en ninguna parte, porque esa última parte de la estatua que tenía la pantorrilla, ¿no? Que es las piernas, las pantorrillas la tenía de hierro y también mezclado con barro, lo que significa que no se iban a mezclar, no se iban a unir. Hasta el día de hoy no se han unido. ¿Eh? Y tengo el mensaje, ¿no? Para presentarles solamente un mensaje con los 10 cuernos, que son las 10
los 10 reinos. ¿Y por qué dentro de esos reinos europeos? Sépase, europeos todos. Ahora sale dice el versículo, ¿no?, que sale un cuerno pequeño. Son los 4 reinos que menciona el oro, la plata, el bronce y ahora el hierro. Estamos en la última parte. Y esa última parte, ¿saben qué podemos imaginar o qué podemos estudiar que es? Un régimen que nos está gobernando por mucho tiempo y que muy pronto va a tener todo el poder. Ese cuerno pequeño va a tener todo el poder de hacer lo que siempre han hecho. ¿Okay? Lo que siempre han hecho. Destruir al otro para entonces ellos engrandecerse y subir. Y justamente se está haciendo la alianza, o se hizo ya la alianza el pasado 27 de octubre, el pasado 26 de octubre, el pasado 29 de octubre, se hicieron reuniones de concordatos muy fuertes. Y justamente, ¿saben dónde se hicieron esas? En el mismo lugar donde dice la Biblia que el cuerno pequeño también va a surgir, que es ahí mismo en Europa. Y ese cuerno pequeño ahora está hablando con otro que le dará la última fuerza, y se vio muy claramente cómo los Estados Unidos, representado por su presidente, Joe Biden, tenían una reunión sencilla. El mundo entero vio eso. No estoy hablando de una cosa que no es. Una reunión que se cancela, y para provocar como un poquito de incertidumbre, entonces se hace a puertas cerradas. Pero como quiera se sabe, ustedes saben que no hay cosa que se haga debajo de esta tierra, y más en estos términos, que no se sepa. Y esa reunión duró un largo tiempo, más de 1 hora duró esa reunión. Se dice así, ¿no?, entre los 2 grandes católicos del planeta. Tanto el Papa Francisco como también Joe Biden son tremendos católicos, amadores de todo lo que es, de todo lo que hay en este mundo. Y junto a ellos, entonces, todos los mercaderes de la tierra, todos los que tienen que ver con poder y dinero, ahí están. Ahí están. Lo que da a entender entonces que si Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, el diablo y Satanás, está haciendo su reunión, está haciendo su complot para quedarse aquí, sacar los que no quieran unirse a ellos, eliminarlos. Entonces el pueblo sí debe oír lo que dice Joel 2. Tocad trompeta en Sión, dad alarma a mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra. Tienen que traer, hoy hay mucha pasividad. Hoy hay mucha pasividad. Se están haciendo tantas cosas alrededor de nosotros que esas cosas tienen que ver con las profecías y los dirigentes pasivos. Al estar pasivos, están, como lo dice en Mateo 25, acerca de las vírgenes, aquella linda parábola de Jesús, cuando dijo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y que las 10 vírgenes al final de la jornada, todas estaban durmiendo. Pero había un grupito, por así decirlo, ¿no? Un grupito que estaba atento a cuando el maestro llegue.
Estaba muy atento. Y esos son los que hoy están estudiando su palabra proféticamente para poder entender qué es lo que quiere decir el Apocalipsis 14, qué es lo que quiere decir, ¿no? Y aquí nos dice claramente, ven, que tienen que amonestar a los hombres contra el culto a la bestia y a su imagen. ¿Quién es el culto? Cuando se habla de culto, ¿qué es lo que se piensa usted? Hay dos cultos que se hacen. El culto a Dios del cielo, al Creador, y el culto a Satanás. No se le hace culto a más nadie. Si usted le hace culto a un hombre, le está haciendo culto a Satanás. No le está haciendo culto a Dios. Lo que da a entender que usted debe saber quién se le está dando culto y llamar a los hombres a la iglesia, dentro de la iglesia, dentro. No estamos hablando de una isla que usted sea usted por allí. Y que empiece entonces allí a señalar los pecados de otro, del mismo pueblo. No. Es que usted entre en el círculo de la predicación de adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, incluyendo también el séptimo día. ¿Ok? Y sigue diciendo aquí, induciéndolos a ocupar su lugar en las filas de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El sonido de la trompeta, a la cual me he referido desde el principio, el sonido de la trompeta, que es la alarma, es reunirnos, es llamar al pueblo y convocarse para adorar, para reclamar la promesa que Dios nos dio. Adorar al Creador. Entonces, de esa manera se induce, se empuja, se anima al pueblo a una adoración en conjunto y juntos finalmente provocaremos la envidia y el odio de ellos y querrán sacarnos. Pero el Dios del cielo intervendrá. Y es lo que muchos quieren, parece, no salir del ambiente donde están, porque están cómodos, tienen casas, tienen carros, tienen esto, comen todos los días, van allí a las diferentes tiendas. Sin embargo, mis queridos, tenemos que pensar que los antiguos no disfrutaron de la comodidad que nosotros hoy tenemos. Sin embargo, que dieron sus vidas por este mensaje del tercer ángel. Tengo muchas historias que decirle con gente que dieron su vida por este mensaje. Para no adorar la bestia y su imagen. ¿Okay? Para no adorarla, prefirieron morir antes que adorar a la bestia. Sigue diciendo el párrafo aquí antes de que el tiempo se me termine, ¿no? Dios no nos ha revelado el tiempo en que ha de finalizar este mensaje. Dios no nos ha revelado el tiempo. Estamos de acuerdo, pero las señales las estamos viendo, que pronto se va a finalizar y que debemos apurarnos y que debemos tocar trompeta antes que el tiempo finalice. Mis queridos, finalmente dice, ¿cuándo ha de terminar el tiempo de gracia? Tampoco lo sabemos. Hemos de aceptar las cosas que nos son reveladas. Y aquí habla de lo que ha sido revelado. Y Dios le hace un llamado hoy. Hoy el Señor ha tocado una trompeta. Y es la de que debemos proclamar ayuno. Los dirigentes de la iglesia, los pastores de la iglesia, deben hacer reuniones especiales. Yo sé que hay mucho trajín de ir y venir, pero algo tenemos nosotros que sacrificar, sea el sueño, sea lo que fuere, para hacer la convocatoria y clamar y reclamarle a Dios la promesa del Espíritu Santo. Mientras vamos nosotros creciendo en santificación, entonces
Dios estará dispuesto y está dispuesto a darnos su Santo Espíritu. No olvidemos las trompetas, no las trompetas que se suenan, sino el anuncio del mensaje exclusivo y único del tercer ángel, ¿okay? Que es la adoración. Cuando nosotros demos ese mensaje, otros que saben, que no saben que están adorando, que están adorando en el mensaje del tercer ángel, en el último, ellos entonces saldrán de ahí y vendrán a formar filas con los que predican el mensaje del primer ángel, que es la adoración al Dios del cielo. Y cuando llegue ahí, entonces juntos, ahí vamos a estar en la eternidad con Dios. Que Dios nos ayude, mis queridos, a ser líderes en nuestras iglesias, a llamar a la gente a ayunos, a oración, unidos, sin que haya tantos y tantos inconvenientes. Que Dios te pueda bendecir grande, rica y abundantemente. Que Dios te guarde.